Ok, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de los sufijos pronominales en el YICTOL, la sesión 7.1. Vamos a hacer este pequeño ejercicio y quiero que ustedes lo escriban ahí en los comentarios para poder interactuar. Esta, esta palabra que está en hebreo, aquí, Yeshalhuha, esta palabra tiene una traducción que está acá arriba. Solamente que acá arriba sobran algunas palabras. Así que les he puesto algo para confundirlos un poco, algunos distractores, ¿no? Lo que yo quisiera es que traduzcan esta palabra de la manera correcta utilizando estas palabras que están acá arriba. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un tiempo, unos segundos, a ver que me puedan hacer la traducción correcta. Escríbanme en el comentario entonces la traducción correcta de esta palabra. Estoy esperando. Eh, Esto de aquí cuenta como parte del ejercicio de traducción el 30% de la nota que aparece en el sílabo. Entonces, voy a necesitar que todos ustedes participen. ¿Ok? Los 37 que están conectados, todos necesitan escribir para que yo pueda colocarles ese porcentaje en, 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 en la nota del día de hoy, ¿ok? Allá, Isaí pregunta si podría repetir. Sí, hay que traducir esto y las palabras que están arriba, ¿ok? Las palabras que están arriba contienen contienen lo que dice acá abajo, pero hay algunos distractores, hay algunas que no sirven, algunas de estas palabras no sirven, ¿ok? Entonces tienen que tener cuidado con las que no sirven. Ok, vamos a dejar un tiempo, vamos muchachos. Los 37 que están conectados, todos tienen que participar, por favor. Muy bien, entonces ya estamos aquí de vuelta. Vamos a continuar entonces la traducción de esto. Me alegra que veo que la mayoría ha participado. Hay algunos que necesitan hacerlo todavía, pero aquí vamos a traducir esto y es de la siguiente manera. En primer lugar, debo recordar que el verbo hebreo tiene tres consonantes. ¿Ok? También ya he visto que la forma yictol, los verbos yictol comienzan con un prefijo, ¿no? Comienzan con un prefijo, todos ellos, todos los yictol tienen un prefijo. ¿Y cuál es ese prefijo? Yitititi e o yititini son básicamente tres consonantes las que aparecen en el prefijo del yictol. La yot, la tau, la alef, ¿no? La alef y la nu. Cualquiera de estas tres consonantes aparecen como prefijos del yictol. Así que este de aquí, esta yot, es el prefijo del yictol. Así que ya sé que esto es un yictol. Y el verbo tiene tres consonantes, ¿no? Una, dos, tres consonantes. Son las tres consonantes que tiene el verbo hebreo, ¿no? Entonces, eh, muy bien. Segundo, eh, también sé que el yictol a veces tiene sufijos, no siempre tiene sufijos, pero a veces tiene sufijos, y en este caso lo tiene. Esto que está aquí es el sufijo del yictol, ¿no? Entonces, esto es el sufijo que me indica que esto es un plural del verbo, ¿no? El verbo tiene tres consonantes, shalach, y shalach es enviar. Viene de la raíz del verbo shalach, que significa enviar. Esto significa enviar. Entonces, ahora
Ya sé que esto es un verbo plural, yiktol. ¿Qué persona? Tercera persona, Masculino. masculino, plural. Esa es la voz del yiktol y la persona, perdón, no la voz, sino la persona del verbo yiktol. ¿Ok? Ahora, algo más que aprendí es las voces. Por esta, por esta consonante, por esta letra, esta vocal, perdón, que tengo aquí al inicio, qué posibilidades de voz es este verbo. Es este verbo. ¿Qué voz sería? ¿Qué pareja sería? ¿La pareja básica, la pareja intensa, la pareja causativa? Intensa, Ok, la pastor. pareja intensa. Ok, y además tengo otra característica más y es el dagesh, ¿no? Definitivamente esto es la pareja intensa. Ok, ahora tengo dos opciones entonces, entre el piel y el puel. Entre esas dos opciones, ¿cuál de esas opciones es esta? ¿Piel o puel? Piel, perdón. Es el piel, si es. Tengo el alef, Piel, el pastor. pataj, perdón, que está aquí. Entonces esto es el piel, es una voz intensa, ¿ok? Entonces sería enviar. Muchas veces las voces tienen significados básicos. Ocurre con frecuencia, no siempre, pero ocurre con frecuencia que a veces las voces tienen significados básicos. Aunque es piel, sigue significando enviar en este caso. Este es uno de esos casos en que la voz tiene significado básico. Eh, Ustedes van a ir adquiriendo esa destreza para diferenciar lo uno y lo otro a medida que trabajen con el hebreo, pero el diccionario te da todas las opciones, cómo traducir en piel, cómo traducir en puel, y así que pueden confiar en el diccionario para ver las opciones de traducción. ¿Ok? En este caso sigue significando enviar. Entonces, ellos enviaron, sería hasta aquí. Todo esto es la tercera persona masculino plural. Ellos enviaron, sería la traducción hasta aquí. Ellos enviaron. Ahora, la última parte que está aquí, el K es el sufijo pronominal. El sufijo pronominal es a quienes enviaron ellos y este K me dice que esto es el a ti. Esto es a ti. Ellos enviaron a ti. Esa es la correcta traducción de esta palabra. Entonces, a ver, vamos a ver cuáles serían en el orden. Ellos sería la primera palabra. Ellos enviaron, segunda palabra. Ellos enviarán, perdón, enviarán. No es enviaron, sino es en futuro. Porque es yictol. Los yictol, el verbo yictol o imperfecto, yictol o imperfecto es la misma, son sinónimos. eh, es algo que normalmente se traduce como futuro. Entonces, ellos enviarán a, sería la tercera palabra que correspondería en español, y ti. Entonces, ese sería el orden. Ellos enviarán a ti. Entonces, ¿cuáles son los distractores que les he puesto para confundiros, para desviarlos del camino correcto, del que los lleva a la vida eterna? Aquí somos nosotros y ellas. Estas dos palabras han querido desviarlos de la senda correcta, mis queridos hermanos. Pero bueno, así es así es la vida. A veces hay Ai, pastor, sí. la única maneira de este verbo quedar em ela passada era se tivesse uma uau, certo? Para que quede como perfecto. Sí, Claro, por exemplo, a hora de eu coloquei eu havia escrito enviaram, mas é enviarão. claro, Se tivesse uma uau, aí sim quedaria enviaram. claro. Si es que no tuviera yot, pudiera sospechar de que esto es un perfecto. Claro, porque el perfecto no tiene prefijos, excepto en el ya hemos visto que en el hitfael, por ejemplo, tiene un prefijo,
en el Hifil y en el Hofal tenemos la G que está al inicio, ¿no? Pero eso es en las voces, pero normalmente el perfecto no tiene, o sea, no tiene estos prefijos, ¿ok? Entonces está bien, tu observación es correcta. Muy bien. Entonces ahora tenemos, ¿de dónde sacamos estos prefijos? En la clase pasada hemos visto estos prefijos pronominales para el verbo, para el para el catal, o sea, para el perfecto. Estos son para el imperfecto. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Es la misma tabla. Entonces, no hay ningún problema. Ustedes pueden aprender. Esto es 2 por 1. Aprenden la misma tabla y pueden jugar en 2 juegos diferentes. ¿Ok? Entonces, solamente es una sola tabla la que hay que aprender para los sufijos pronominales para el verbo. Funciona de manera muy parecida en ambos casos. ¿Ok? Siempre hay algunas variantes en relación a la vocalización, etcétera, pero son mínimas en realidad. Lo importante es aprender esta tabla y con eso se van a reír de la vida en relación a la traducción de estos verbos. Muy bien, entonces esta tabla la tienen en su hojita de resumen. En su hojita de resumen, si van al curso de hebreo, ahí van a ver que hay una hoja de resumen. Ahí tienen esta tabla de los sufijos pronominales, que la pueden tener a su mano constante. Si yo fuera ustedes, imprimiría esa tabla, imprimiría 7 copias, número perfecto, y la pondría una en mi cuarto, otra en mi cocina, otra en mi ducha, otra no sé, pondría en todas partes para poder memorizar todo lo que esa tabla tiene, que contiene el resumen del curso hebreo. Muy bien, ahora vamos a trabajar con esto. Yo voy a trabajar esta primera oración con ustedes y luego ustedes van a trabajar algunas por sí mismos, ¿ok? Entonces, vamos con esta de aquí. Vamos con esta de aquí. Tenemos primero, ¿qué es esto? Ki. ¿Qué es esto? Ciertamente. Ok, ciertamente. ¿Por qué? Ya, la traducción más literal, es ¿por qué? Esa es la traducción más literal, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Es una conjunción. No siempre se traduce por qué. A veces se traduce cuando, dependiendo, ¿no? De la situación. A veces se traduce cuando. Hay varias formas de traducir este ki. La traducción más importante es por qué y cuándo. Son eh, quizá las más importantes, ¿no? Dice, también hay otra traducción, en este caso la que corresponde en este versículo es que. A veces también se puede traducir como que, ¿no? Entonces, ki, que, Basari, ¿sí? ¿qué no sería ayer? Ayer no sería qué. También, es también que, sino que es un que en un sentido diferente, ¿no? Eh, este, este que está aquí es como dando una razón, ¿no? Tiene una connotación un poquito diferente, pero en el español no hay manera de hacer un bis, una traducción igual, así que simplemente decimos que, nada más, ¿no? Ahora tenemos el verbo. Aquí tenemos el verbo y el verbo, a ver, que primero, escríbanme en el comentario. Por favor, quiero ver todos los que participan. Como siempre, ya les he dicho, los que están en el comentario, necesito que me digan. Esta es otra pregunta. Dígame cuál es el análisis de este verbo. Hágame el análisis de este verbo. A ver, escríbame en el comentario cuál es el análisis. Escríbame si es primero perfecto o imperfecto. Escriban, perfecto o imperfecto. ¿Cuál de las dos opciones es este verbo? Escriban, por favor.
Muy bien, aquí estoy viendo varias opiniones con respecto a qué cosa es el verbo, si es perfecto o imperfecto. Ok, a ver, voy a preguntar a Yusin. Yusin, ¿puedes decirme por qué crees que es perfecto? Yusin. Ok, posiblemente no tengas el audio. Eliseo, ¿puedes decirme por qué crees que es perfecto? Pastor, acabo de revisar y es imperfecto. Me estaba confundiendo con la Tao de segunda femenino singular, pero es el imperfecto segunda masculino singular. Ya, perfecto. Sí, no me Entonces, muy bien. Has sido perfecto diciendo que es imperfecto. Ok, entonces tenemos como dijimos, el imperfecto número 1 tiene prefijos. Aquí tenemos el prefijo del imperfecto. Dijimos que el imperfecto tiene cuatro consonantes que forman parte del imperfecto, ¿no? De los prefijos. Uno es la tau, uno es la nu, uno es el alef, ¿no? Y otro es la yod. Son tres. Si cualquiera de estas cuatro consonantes está antes, esto es el imperfecto. Aquí tenemos una de ellas, que es la tau. Entonces luego tenemos eh, eh, la, las tres consonantes del verbo. Sahar. Tenemos las tres consonantes del verbo. ¿Ok? 1, 2 y 3. Tres consonantes. Perfecto. Y ahora tenemos esto que termina aquí. Nu. Pregunto. ¿Qué cosa es esto? El nu. Escríbame en el comentario. ¿Qué es? ¿Es parte del imperfecto? Es un sufijo. Ajá, porque ahora voy a mi tabla de los sufijos pronominales, ¿no? Esta es mi tabla y tengo el sufijo pronominal nu, que es a nosotros, ¿ok? Entonces, y tengo a nosotros aquí, ¿ok? Entonces, eh, eh, aquí tengo, sería, en primer lugar tengo el verbo yictol, este es el verbo yictol, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué persona del verbo yictol? Escríbame la persona. ¿Qué persona del verbo yictol? Es la primera persona, segunda persona, tercera persona. A ver, escríbame en sus comentarios, por favor. A ver, estoy esperando ahí sus comentarios, jóvenes. ¿Qué persona es esto? Pastor, ¿usted está pidiendo el dictor o del sufijo? ¿Qué persona es? No, Es del dictor, ¿cierto? sí, del verbo. Estoy hablando del verbo. ¿Qué persona es el verbo? No escribo, no veo nada en los comentarios. Vamos, jóvenes, pongan en los comentarios para saber qué están opinando. Recuérdense que es participación. ¿Qué persona es esto? Nos hemos escrito, pastor, como 30, creo, mensajes. Ah, ya. Ah, me quedé arriba. Ya, está bien, tienen razón. Ya, gracias. Solo que estaban respondiendo los sufijos, no Ya. los dictor. Ok, perfecto, ya. Varios de ustedes. A ver, dime, Denis, ¿por qué crees que es primera persona como un plural?
Que me había confundido con Ya, Sabien Giptol. ya, ok. Si yo voy a mi tablita de los verbos, entonces en la tablita de resumen, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. Aquí tengo la tablita de resumen, ¿no? Y en la tablita de resumen, aquí tengo lo siguiente, que el verbo yictol, aquí voy a hacerlo un poco grande, el verbo yictol, si es la tercera persona, si comienza con tau, perdón, si comienza con tau y no tiene sufijo, no tiene nada al final, tengo dos opciones. Puede ser tercera persona femenino singular o puede ser segunda persona masculino singular. Si tiene tau, pero no tiene sufijo al final de la persona, entonces tengo dos opciones. Tercera persona femenino singular o segunda masculino singular. Entonces la respuesta correcta es aquellos que han puesto esas dos opciones, no solo una, sino tengo dos opciones. Tercera femenino singular o segunda masculino singular. Esas son las dos opciones. La mayoría de ustedes ha apostado por segunda masculino singular, que no está mal, pero también puede ser la tercera femenino singular. ¿Ok? Entonces, esto es la voz del verbo aquí, ¿no? Que es el que para que te acuerdes, que te acuerdes, que para que te acuerdes, y ahora este nu. Ahora, con el nu ocurre algo interesante. No, pareciera ser con el nu de que esto es un, si voy a mi tabla anterior, pareciera ser que esto es una primera común singular. Pareciera ser que esto es una primera común singular. Pero aquí viene el asunto que muchas veces esta de aquí, y esto pónganlo en sus notas, porque a veces confunde, a veces van a encontrar esta misma terminación nu para la tercera masculino singular. Esa terminación nu. Entonces, la explicación es larga. ¿Por qué? No quiero explicar por qué. Simplemente quiero decirles que a veces van en contra de esta terminación nu en la tercera masculino singular. Entonces, si háganle en su tabla, escríbanle así con puntos suspensivos, que a veces eso ocurre. En algunos casos ocurre, por ejemplo, con kamenú en las preposiciones. Por eso es que cuando ustedes practican su vocabulario, ahí su gramática, van a encontrar que a veces el nu es referido a la tercera persona masculino singular también. Entonces, ese es un pequeño eh, eh, distractor que tenemos ahí en esta tablita. Pastor, ¿Okay? Sí. por exemplo, se acá em el verbo imperfeito empieza com ti, e ti pode ser terceira persona feminino singular, e depois terminar com nu, então seria óbvio que seria terceira feminino singular? Ok, no necesariamente. Recuérdate que el nu es el sufijo pronominal. Es diferente del verbo. Este es el sufijo pronominal, es cuál es el objeto de la acción. Entonces, la acción es recordar. Sacar es recordar. ¿Y por qué sacar es recordar? Sacar es recordar porque no te lo puedes sacar, no te la puedes sacar de la cabeza. Bueno, no, es una manera de aprenderse este asunto de los sinónimos, de los significados de las raíces del hebreo, ¿no? Ya saben que si no te la puedes sacar de la cabeza, sacar es recordar. Eso es lo que significa sacar, ¿ok? No tiene nada que ver en realidad con la etimología del verbo, simplemente estoy tratando de ayudarlos para la memorización. Ok, entonces, sacar es recordar. Entonces, tú recordarás, tú recordarás. Y el enu, el nu, es a él. A él.
a él. Como dije, pareciera ser que esto fuera la primera persona, pero no, es la tercera. Tú recordarás a él. ¿Ok? Não é a ele? No es a él, es la tercera persona masculina singular. Ah, já, masculino singular. Sí, sí, a él. Entonces, ¿qué? Tú te acordarás a él. ¿Y cómo saber cuándo es uno o lo otro? Todo depende del contexto. No es, hay partes en donde puedes tener ambas opciones y es confuso. ¿Alguien tiene el micrófono ahí prendido que nos está dando eco? Sí, yo, pastor. Ya. Yo, soy Osberto. Ya, Osberto. Esa parte no la entendí de esa, cuando usted subrayó del nosotros a la tercera masculino singular, a él. Ok. Bueno. O sea, no tienen o sea, nosotros es nu, pero en el a él ya. Está como vamos a ver, está diferente, pero ¿por qué se relaciona? Ya. Lo que pasa es que aquí hay algunos asuntos con relación a una num. Esta num es es una num. La num siempre nos causa problemas en el hebreo. A veces existe hay algo que se conoce como num paragógica, creo que esa traducción sería. Existe varios tipos de num. Y a veces esa nun se interpone entre el camino del sufijo y la raíz del hebreo. Y al interponerse, esa nun hace que esta nun se ponga aquí. Al interponerse esa nun, se coloca ahí y la vocalización de esto cambia. Entonces, todo este problema que se genera hace que la combinación de todo eso se parezca exactamente a esto. Pero esa es la explicación larga. No quiero confundirlos con la explicación larga y no interesa. Lo importante aquí es que a veces van a encontrar para la tercera masculino singular este mismo sufijo que los puede confundir a veces, ¿no? Essa é a única regra que há dentro de los sufijos ou também há outras surpresas? Bueno, a ver, que yo me acuerde, esta es la más importante excepción, digamos, a este asunto. No me acuerdo de otra que realmente sea muy importante. Todo el resto son bastante comunes. Mira, ahí donde dice nosotros es nu, pero donde está él, si le colocas la nu, ¿qué dice? No. Claro. Sí, pero también cambia la vocalización. Entonces deja de ser un hole in one y se convierte en shurek. Entonces ahí viene el asunto, porque se llega a parecer al nu. Pero esa es la explicación larga, que no necesitamos aprenderla. Lo único que necesitamos saber es que la tercera persona masculino singular a veces puede tener esta característica del nu. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería la traducción de esto? ¿Qué o por qué? Ya si quieren traducirlo como por qué tú te acordarás de él, a él, no decimos a él, sino de él. ¿Por qué tú te acordarás de él? ¿Por qué tú te acordarás de él? ¿Ok? Estamos traduciendo como cavernícolas hasta el momento. Después le vamos a dar un poquito o por qué tú te recordarás de él. Gracias, Isaías, sí. ¿Por qué tú te recordarás de él? Y vamos a continuar. Entonces, pero antes de continuar, ¿alguna otra pregunta con relación al verbo? Porque esa es la parte más problemática, el verbo. Ok. ¿Por qué? Sí. Pastor, era intensiva. ¿Cuál de las intensivas era? La voz. Perfecto. Buena pregunta. ¿Qué voz es esta? A ver, escríbame en el comentario qué voz es esta.
Quiero ver que todos participen, jóvenes, para poder contarles en la participación del día de hoy cuaderno de trabajo. Así que si no veo sus comentarios, no van a tener su calificación ahí. ¿Qué voz es esta? Ok, bien, bien, estoy viendo ahí. Varios de ustedes piensan que es piel. Me imagino que están pensando que es piel por el Dagesh, ¿no es cierto? El Dagesh los está llevando a pensar que es piel. Ok, eso los está llevando a creer que es piel. Ok. Sí, es cierto que el Dagesh puede ser bastante, puede confundirnos, porque nos puede llevar a pensar que es piel. Ok. ¿Cuál sería aquella razón por la cual no podría pensar que es piel? A ver, Pastor, porque tiene una Y al inicio. porque tiene una gire, claro, tiene una gire al inicio. Entonces yo quiero mostrarle, a ver, un momento, quiero mostrarles aquí, espero que lo encuentre. A ver, un momento, paciencia porque quiero mostrarles algo aquí. Ojalá que... Disculpen, disculpen, quería mostrarles una tabla, pero he tenido dificultades ahí con el asunto. Ok, entonces, lo que quería decirles es, parece, es cierto, parece que fuera un piel, porque tenemos el Dagesh, pero la razón, lo que me señala aquí, que no puede ser un piel, es que tiene un Jirek aquí. Comienza con un Jirek, ¿ok? Comienza con un Jirek. La segunda razón que me lleva a pensar que no es un piel es porque tengo un Sheba. Tengo dos razones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto de tener un hijo el que se parece a ti? Si tu hijo se parece a ti, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién se parece más este hijo? Este hijo tengo dos características que me señalan que no es un piel. Tengo un Jirek, tengo un Sheba. Sí, tengo un Dagesh, es cierto, pero es todo lo que tengo de un piel. Pero tengo dos características que me indican que esto es un cal, ¿no? Entonces, aunque se parezca al vecino, es tu hijo. No estoy bromeando. Entonces, aquí pareciera que es un piel, ¿ok? Pareciera que es un piel. Pero tengo dos características que me señalan que esto es un cal. Tengo el Jirek. El Jirek es característica de las voces básicas que son cal y nifal, ¿no es cierto? Tengo la voz cal y nifal y tengo y esto es esa Pastor, característica. Sí. ¿y hay alguna razón del Dagesh en la segunda consonante o simplemente se coló? No, no, no. Sí existe una razón, pero la razón es de vocalización y no quiero explicarla, es un poquito larga, pero tiene que ver
con el asunto del sufijo pronominal que se colocó. Lo que pasa es que cuando se colocan sufijos pronominales, digamos de manera muy rápida, les diría, que cada vez que se coloca algo al final de un verbo hebreo, la vocalización y la estructura cambia un poquito en la parte anterior. Eso es lo que pasa. Siempre que se coloca algo al final, nos malogra un poco lo que había antes. Sí. Pastor, en lo que vemos aquí de los verbos del perfecto, había un joven también, pero ahí no aparece. Bueno, ya tú estás entrando en aguas más profundas. Entonces, lo que pasa, bueno, si quieres la explicación más larga, supuestamente aquí tendríamos que tener un holem, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esta es la explicación larga que no tienen que aprendérsela. Entonces, supuestamente tendríamos que tener un holem. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al ponerle este sufijo pronominal, ¿no? Todo esto que va acá, al ponerle ese sufijo pronominal, la regla dice que le tenemos que colocar un sheva anteriormente, y esto es lo que pasa. Le colocamos un sheva, ¿no es cierto? Entonces, al colocarle un sheva a esto, ya no le colocamos el holem. Entonces, un poco que lo voy a expresar de una manera coloquial, se resiente esta kaf. ¿Por qué me quitas el holem, amigo? Yo merezco el holem. ¿Por qué me lo quitas? Entonces, al resentirse, digamos, estoy tratando de expresarlo de una manera un poco más coloquial. Entonces, lleva su dagesh, tratando de compensar este cambio vocálico de no llevar el holem, ¿no? Y de esa manera lleva el dagesh. Entonces, ¿necesitamos aprender toda esa explicación? No, en absoluto. Pero esa es la explicación larga de por qué ocurre esto. Así es, ¿no? Entonces, de manera más básica, lo importante es saber de que este verbo tiene dos características que me señalan que es un kal. En primer lugar, tengo el jirek y tengo un sheva. Y estas dos características me señalan que es un kal. Así es. Pastor, entonces no necesariamente tenemos que fijarnos en todas las vocales que usted nos mencionó que debíamos tener en cuenta. Son las principales, pero uno tiene que ver el mayor parecido. ¿Cuál es el mayor parecido? Es decir, el mayor parecido es... perdón, quizá no te entendí bien la pregunta. Lo que tú me estás diciendo es que uno debería fijarse en todas las vocales. Sí. Es decir, hay casos, para la mayoría de casos, ustedes pueden seguir las reglas que les he enseñado, que son muy fáciles de aprender. Pero hay casos donde se complica un poco el asunto. Y cuando se complica un poco el asunto, uno tiene que verificar la tabla completa para ver qué vocal corresponde en qué caso. Entonces, este es un caso un poquito más difícil, no muy difícil, pero un poquito más difícil de lo normal. Hay casos que son realmente complicados y uno tiene que mirar la tabla bien cerca para ver qué vocal va en qué caso. Ese caso es un poquito más difícil, no muy difícil. Es difícil, pastora. Bueno, sí, porque... Tenemos que nacer de nuevo, pastor. Sí, pero la gran ventaja que tú tienes es que tú tienes dos características aquí que te señalan que es un kal, ¿no? Uno es el jirek y otro es el sheva, ¿no? Entonces el jirek y el sheva te señalan que esto es un kal. Entonces, mirando la tabla te das cuenta de que esto corresponde más con el kal que con el verbo piel, ¿no? Porque para tener el piel, tú necesitas tener un sheva aquí, ¿no es cierto? Y necesitas un pataj, ¿no es cierto? Y no tienes ninguna de estas dos aquí. Ay, como extraño hebreo. Bueno, ustedes saben,
A medida que uno navega un poco más, se hace complicado. Sí. Pero ese jirek no forma parte del verbo, sino del prefijo. Claro, el jirek forma parte del prefijo. Así es. Así es. Es parte del prefijo. O sea que a la hora de decir que es un cal, también se tiene que ver mucho, digamos, ese jirek con el prefijo. O sea, porque uno lo puede confundir directamente o exclusivamente solo con el prefijo y puede tomar en cuenta para analizar el verbo a partir de la primera letra del verbo y no del prefijo. No sé si me dejo explicar. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Es importante ver la vocalización del prefijo. De hecho, hay 3 vocales principales del prefijo. Una es el jirek, otra es el sheba, ¿no es cierto? Otra es el kames y el patah, que habíamos dicho que es básicamente el sonido de A. Entonces, existen tres vocales principales del prefijo. La voz, el jirek es una indicación de que esto es ya sea cal o nifal. Tiene dos alternativas. Si tú tienes un jirek, te está indicando que esto puede ser un cal o un nifal. Si tienes un sheba, puede ser un piel o un pual, ¿no? Entonces, tienes 2 opciones. Y si tienes un kames o un patah, puede ser un jifil o un jofal, ¿no? Entonces, es importante prestar atención a las vocales que hay en el prefijo. Así es. Te dicen de manera general qué clase de verbo tienes, qué voz de verbo. Sí. Muy bien. Bien, queridos alumnos, creo que estamos llegando al final de la clase. Entonces, la traducción de esta parte hasta aquí sería: ¿qué o por qué tú te acordarás de él? ¿Por qué tú te acordarás de él? Esa sería la traducción de esta parte de manera literal, de manera bastante literal. La próxima clase... pero ese por qué, ¿es una pregunta o es una razón, digamos, afirmación? Puede... Este aquí no es sería, pregunta, ¿no, sería profesor? una interjección, sería como una expresión. Es como cuando tú dices, ¿qué es la vida? ¿O qué es el ser humano? Esto es como consecuencia a una anterior o idea anterior, ¿no? No necesariamente, por eso es que dije que este ki pudiera ser traducido como por qué, a veces como cuándo y a veces como qué en el sentido de una interjección. Cuando tú exclamas y dices, ¿qué cosa es el ser humano? ¿O qué cosa es la vida? ¿O qué cosa es el dinero? Ese tipo de qué, como una interjección, es lo que es este aquí. ¿Qué te acordarás de él? Pastor, entonces, solamente para recalcar, el ki se puede traducir como por qué, cuándo o qué, de acuerdo también quizás al contexto, ¿verdad? Así es. Gracias. Sí, así es. Muy bien, queridos alumnos, vamos a llegar estamos al finalizar la clase el día de hoy. Ha sido un gusto y realmente una dicha tenerlos en esta clase y nos despedimos hasta la próxima clase.